Ese día en Harvard Yard fue de aplausos y sonrisas fáciles cuando mi hermana gemela ganó un viaje a Europa, mientras yo recibía una tarjeta de Starbucks de $10 con una nota escrita a mano. La gratitud enriquece la vida, decían, como si se tratara de un hermoso consejo y no de una cruel ironía. Nadie imaginaba que durante los últimos 18 meses, cada centavo que mantuvo en pie esas paredes de ladrillo rojo procedía de mi cuenta, no de la de ellos. Allí, con una bata negra junto a la impecable sonrisa de Amelia, entendí la verdad desnuda: mi familia no criaba hijas, creaba inversiones. Y cuando dejé de pagar, no perdieron dinero, perdieron la mascarilla. Y nunca esperaron eso. La gente habla de familia e imagina cenas dominicales, risas cálidas y el olor a comida saliendo del horno. En la casa Morgan todo era perfecto por fuera, las paredes de ladrillo, la imponente puerta blanca, el césped inmaculado. Pero por dentro el amor tenía un precio y yo siempre estuve endeudada. Mi madre, Diane, era una maestra de las fachadas. Su sonrisa abrió puertas para la recaudación de fondos, su tono de voz cerró discusiones. Creía más en las apariencias que en el cariño. Amelia, mi gemela, era su obra maestra, puro encanto, gracia natural, de esas que brillan incluso en las peores condiciones. Yo era la otra, la que mantenía Internet funcionando, las facturas al día, la que sostenía la casa sobre sus espaldas sin que nadie se diera cuenta. Cuando teníamos 10 años, tocamos en un recital en el centro. Recuerdo el olor cítrico del perfume de mi madre, el crujido de las sillas de metal. Toqué la sonata Claro de Luna de Beethoven, cada nota en el lugar correcto, precisa como un reloj. Cuando terminó, escuché aplausos educados y luego su voz, dulce y cortante: Selena, deberías tocar con más sentimiento. La música no es matemática. Asentí, mi garganta ardía. Luego fue el turno de Amelia. Se perdió notas, tropezó en medio de la pieza, pero sonrió todo el tiempo. Mi madre aplaudió más fuerte que todos. Eso sí que es pasión. Ese día aprendí la lección más importante de nuestra familia: los errores, si eran bellos, se convertían en arte. El esfuerzo, si fuera silencioso, quedaría en nada. Pasaron los años y me convertí en el técnico, el contador, el solucionador de problemas familiares. Cuando piratearon el correo electrónico de mi papá, lo restablecí. Cuando mi madre no pudo acceder a su ID de Apple, lo arreglé. Cuando el currículum de Amelia se estropeó, lo arreglé. Y cuando llegó la notificación de financiación, con los tipos de interés subiendo y el pánico en la voz de mi padre, abrí mi libreta y, sin decir palabra, tomé el control. Cada mes salía una cantidad de mi cuenta con la nota: contribución de Selena, mantenimiento de la casa Morgan. No se lo dije a nadie. Quizás todavía creía que el amor podía crecer en la oscuridad, como una semilla plantada en secreto. Pero en aquella casa solo lo que brillaba recibía luz. Por la noche, mientras Amelia publicaba fotos de fiestas en azoteas, yo desarrollé interfaces para inteligencia artificial médica, algo real, algo que funcionaba. Cuando vi que mi saldo superaba las 5 cifras por primera vez, no lo celebré. Me quedé mirando la pantalla y pensé: tal vez ahora me vean. Nunca me vieron. Entonces, cuando mi mamá le entregó a Amelia su boleto para Europa y a mí esa tarjeta de café, no fue una sorpresa. Era simplemente la versión más pulida de una verdad que siempre había estado ahí. Pero algo dentro de mí cambió ese día, no con fuerza, no con dramatismo. Hubo silencio, como el clic de una puerta cerrándose para siempre. La cena de graduación debe ser un hito, un adiós y un comienzo. En cambio, fue una oración. El comedor brillaba bajo la lámpara de araña, el pastel llevaba los nombres: felicitaciones, Amelia y Selena, el suyo en letras 2 veces más grandes. La voz de mi madre cortó el aire entre el tintineo de los cubiertos: Amelia ya lo tiene todo planeado, primero París, luego Venecia. Ella siempre tuvo una visión. Mi padre levantó su copa. Mis 2 hijas son brillantes, pero Amelia tiene ese don de liderazgo. La mesa se rió. Sonreí y corté un trozo de pastel que no había probado. Cuando mi madre se volvió hacia mí, su tono se volvió dulce, esa dulce condescendencia que ella llamaba sabiduría: Selena, cariño, deberías aprender a ser feliz con menos. La gratitud enriquece la vida. Asentí, pero algo dentro de mí crujió, tan suave que casi sonó como alivio.
Más tarde, mientras Amelia publicaba fotos del pastel, me senté en la habitación de mi infancia, iluminada únicamente por la luz azulada de mi computadora portátil. Abrí la aplicación del banco por costumbre. Allí estaban los recibos: contribución de Selena, mantenimiento de la casa Morgan, 18 meses, $3.200 al mes. La realidad me golpeó como un balde de agua helada, nunca la cuestionaron. Creían en los milagros, los intereses caían del cielo, el banco perdonaba las deudas, excepto en la verdad, que yo era quien sostenía ese techo. A la mañana siguiente cancelé la transferencia automática. Fue un pequeño gesto. Definitivo. 2 semanas después mi padre llamó, el banco dijo que el pago no se realizó. ¿Pasó algo? Sí, respondí en voz baja. Dejé de pagar. Silencio. Luego su voz se volvió aguda: Selena, no puedes abandonar a tu familia sin más. Tienes una obligación. Yo ayudé, dijo. Durante 1 año y medio. A la llamada llegó la voz de mi madre, temblando de incredulidad: no seas dramático. Eres un privilegiado. No dejes que el éxito te ciegue. Casi me reí. No estoy ciega, mamá. Estoy agotada. No entendieron. Quizás nunca lo entenderían. Esa noche hice las maletas. Ni gritos ni cartas, solo el sonido de cremalleras y ropa doblada. La luz de la luna cayó sobre el diploma sobre mi escritorio, con el sello dorado de Harvard, prueba de todo lo que había construido por mi cuenta. Cuando me fui, la casa de ladrillos rojos quedó atrás, como un museo de recuerdos que nunca elegí conservar. Crucé el puente Longfellow mientras las luces de la ciudad se derramaban sobre el río Charles y por primera vez no me sentí culpable. No estaba huyendo de mi familia. Estaba escapando de la versión de mí mismo que necesitaban que fuera: callada, servicial, invisible. Y ni siquiera imaginaron que, cuando se dieran cuenta de lo que yo había dejado de dar, sería demasiado tarde. La primera señal apareció un martes por la mañana, una alerta en el móvil solicitando la incorporación de un nuevo método de pago de la reserva. Por un segundo pensé que era un error. Hasta que vi el nombre: Michael Morgan, mi padre. No llamó para preguntar. Simplemente intentaron volver a conectar mi cuenta a su hipoteca, como si mi dinero todavía perteneciera por derecho a la familia. Me quedé inmóvil, el café calentándose junto al cuaderno. Entonces llamé al banco. El asistente habló en voz baja, casi disculpándose: solo necesitamos confirmar, ¿autorizó esta solicitud? No, respondí. Congele la cuenta. Registre toda la actividad. Quiero un informe de cada cambio. La calma volvió como un reflejo. Anoté el número de protocolo, la fecha, la hora, luego abrí la computadora portátil y creé una carpeta: evidencia. En su interior comencé a reunir todo: recibos, correos electrónicos, registros de llamadas. No estaba emocionado. Fue exacto. Cada fila era un arma afilada en el silencio. 2 días después regresé a Newton. La casa tenía el mismo aspecto, los rosales podados y la luz del porche encendida, pero el aire del interior era diferente, más denso. Mi madre en el sofá, ojos rojos; mi padre junto a la ventana, con la mandíbula apretada. Amelia se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, como una espectadora. Mi padre habló primero: necesitamos hablar. Ya sabes lo que sucede si el banco ejecuta una ejecución hipotecaria. Lo miré a los ojos. Tal vez ahora entiendas lo que es. Cuesta vivir a costa de los demás. Su voz se endureció. No me hables así. Esto es familia aquí. Y yo soy parte de ello, respondí, en voz baja pero firme. Simplemente no soy tu banco. La voz de mi madre se quebró a la mitad, desesperada. Selena, por favor. No es necesario que hagas esto más difícil de lo que ya es. Respiré profunda y lentamente. Lo hiciste difícil cuando usaste mi confianza como contraseña de cajero automático. Por un momento nadie habló. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac hueco. Amelia finalmente murmuró: estás exagerando. Podría haber hablado con ellos. Me volví hacia ella, tranquila pero aguda. ¿Te refieres a cuando tú ganaste un viaje a Europa y yo gané una charla de $10 sobre gratitud? Su sonrisa vaciló. Miré alrededor de la habitación,
las fotos familiares, el router que yo misma instalé, el marco con la frase «Juntos somos más fuertes» que le encantaba a mi madre. Cada objeto parecía un recordatorio silencioso de la mentira que todos vivíamos. Se acabó, dijo en voz baja. Si quieres el control, tómalo. Simplemente no uses mi nombre para esto. Salí cerrando la puerta detrás de mí. Esta vez ningún grito me siguió. Solo el silencio, el que quema más que las palabras. Cuando llegué a casa, abrí la computadora portátil. La carpeta de pruebas estaba allí, intacta. Cada archivo organizado con sello de fecha y hora. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de límites. Y la verdad, afilada como una espada, empezó a revelarse. Todo empezó con un clic descuidado. Actualizando registros de impuestos a altas horas de la noche, medio dormido, con café frío en la mesa. Adjunté un documento de mi carpeta, capturas de pantalla de cada pago que hice para mantener mi hipoteca al día, y se lo envié a mi contador. Pero cuando hice clic en enviar, no me di cuenta de que el grupo de correo electrónico familiar de la tía Ellen todavía estaba en CC. Por la mañana, mi teléfono explotó. «Selena, ¿qué hiciste?» La voz de mi madre sonaba sin aliento al teléfono. De fondo se oía cómo cerraban los cajones de golpe y mi padre gritaba algo que no podía entender. «¿De qué estás hablando?» Yo pregunté. Todos lo vieron. Ellen lo publicó en Facebook. Ha enviado registros de pago a toda la familia. Abrir mi correo electrónico fue como sumergirme en un huracán, cientos de notificaciones, capturas de pantalla, emojis de sorpresa, comentarios en una publicación titulada 18 meses de pagos, contribución de Selena. ¿Alguien sabía que ella pagó su hipoteca? El cargo ya había traspasado los límites familiares. Amigos de la iglesia, vecinos e incluso el grupo de voluntarios de mi madre habían compartido. Algunos comentarios fueron amables, «qué hija tan maravillosa». Otros crueles, «quizás solo quiere lucirse». Pero nada de eso importó. La historia estaba suelta y nadie podía captarla. Esa tarde mi padre llamó. Su voz era cruda, desenmascarada. ¿Sabes lo que hiciste? La gente llama y pregunta si lo utilizamos. Avergonzaste a esta familia. Exhalé en silencio. No, papá. No avergoncé a nadie. Simplemente dejé de ocultar la verdad. Podría haber resuelto esto en privado, respondió. Lo resolví, respondí. Durante 18 meses. Colgó. Horas más tarde el gerente del banco local lo citó para una reunión. La solicitud de refinanciamiento que había hecho estaba marcada, historial de pagos inestable, decía la carta. Sin mis depósitos, no podrían demostrar fondos consistentes. La casa, que alguna vez fue su trofeo, ahora era una carga. No sentí alegría. Solo una extraña quietud. La justicia no siempre ruge. A veces simplemente reajusta las cifras del balance. Al cabo de unas semanas, la casa de Newton se puso a la venta. Los vecinos susurraron. Tía Ellen se disculpó conmigo en privado, diciendo que no quería que las cosas se extendieran tanto, pero ya era demasiado tarde, la imagen perfecta de los Morgan se había hecho añicos como porcelana en el suelo. Continué trabajando. En Meadview Labs mi proyecto se amplió. Las universidades empezaron a preguntarme sobre mi enfoque de diseño, precisión silenciosa, dijeron. La frase se quedó. Se convirtió en mi norte. Cuando un inversor de Harvard eLab se acercó a un programa de subvenciones, dudé antes de aceptarlo. Regresar allí fue extraño, como entrar en un lugar que una vez me había hecho invisible, solo que ahora la luz estaba sobre mí. En la presentación, hablé sobre el diseño centrado en el usuario en tecnologías sanitarias, sobre cómo la empatía y la estructura pueden salvar vidas. El juez principal me estrechó la mano. Así es, dijo, como se ve el impacto. Esa frase hizo más por mí que todos los elogios que nunca recibí en casa. En unos meses, fundé Nova Mind de Altesign. Alquilé una pequeña oficina cerca de Kendall Square, paredes de ladrillo, escritorios de segunda mano, la luz del sol entrando a raudales por las altas ventanas. En la pared pegué una hoja blanca con letras negras, proyectamos claridad para quienes salvan vidas. El primer contrato provino del propio Meadview. Luego otro, de una startup de detección de cáncer.
Cada factura pagada fue como recuperar una parte de mí. Y sin embargo, por las noches, a veces todavía revisaba mi teléfono, medio esperando otro mensaje de mi madre. Llegó antes de lo que pensaba. Amelia lo envió primero: mamá está enferma. El padre está deprimido. Están perdiendo su hogar. ¿Lo hiciste? Lo leí 2 veces antes de responder. No, Amelia. Lo hicieron. 2 días después apareció en mi oficina. El mismo cabello impecable, el mismo abrigo de diseñador, pero sus ojos estaban hundidos. Se paró entre los planos y bocetos de los prototipos, mirando a su alrededor, como si ese espacio contradijera todo lo que creía sobre mí. Mamá no puede dormir, dijo en voz baja. El padre se está desmoronando. Si tan solo ayudaras. ¿Como antes? Interrumpí. Como antes, cuando pagué en silencio y me llamaron. Le temblaron los labios. Has cambiado. Tenía que cambiarme, respondí. Solo me amabas cuando era útil. Por un segundo pareció que iba a discutir, pero no le salieron palabras. Se giró y se alejó, su olor se disipó por el pasillo. Esa noche conduje por el antiguo barrio. La casa de ladrillo rojo estaba a oscuras y había un cartel de se vende pegado en el césped. A través de la ventana vi cajas amontonadas donde alguna vez resonaron las risas. Estacioné por un minuto con las manos en el volante, mirando las rayas doradas de las farolas pintarse en el parabrisas. No me dolía el pecho. Solo una calma, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente dejándola salir. Al día siguiente el periódico local publicó una breve nota: la casa familiar cerró en medio de una disputa hipotecaria. No lo leí 2 veces. Semanas después, mientras preparaba diapositivas para una conferencia, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Su voz era pequeña, quebrada en los bordes. Selena, solo quería decir, lo siento. Esas palabras habían vivido en mi cabeza durante años, pero nunca pensé que las escucharía en voz alta. Sé lo que hice, susurró. Te traté como a una billetera, no a una hija. Y ahora veo lo que costó. Permanecí en silencio, dejándola hablar. Por una vez, no llenó el espacio con excusas. Finalmente dijo: te perdono, madre. Pero perdonar no significa volver atrás. Ella empezó a llorar, suavemente. Solo quería que supieras. Lo digo en serio. Lo sé, respondí. Y eso es suficiente. Cuando colgué, apagué el teléfono y miré por la ventana. La ciudad brillaba bajo la luz invernal. El río Charles plateado bajo el cielo. Habían perdido el hogar que los definía. Pero había construido algo que no podía ejecutarse: mis límites, mi paz. La justicia no había llegado con fuerza ni con discursos de venganza. Ella solo. Llegué en silencio, ese tipo de silencio en el que finalmente respira la verdad. Conocí a mi madre por casualidad, una fría tarde de finales de invierno. Whole Foods en Cambridge era un refugio cálido y luminoso contra el aire gélido del exterior, que olía a naranjas y pan recién hecho. Estaba cogiendo un manojo de bok choy y cuando la oí, su voz, temblorosa, frágil como el cristal. Selena. Me di la vuelta. Era más pequeña de lo que recordaba, su abrigo demasiado grande y los mechones plateados de su cabello reflejaban la luz. Por un momento simplemente nos miramos el uno al otro. Luego dio un paso adelante con los ojos húmedos. No quiero poner excusas. La voz se quebró. Solo quiero decir que lo siento. Pensé que te estaba enseñando gratitud. Te estaba enseñando a desaparecer. Cerró los ojos por un segundo. El día te protege a ti, no a la imagen de nuestra familia. Apreté el asa del carro y sentí el frío metal contra la palma de mi mano. Ya te he perdonado, madre, hablé en voz baja. Pero no volveré. Las lágrimas corrían lentamente por su rostro. Eso no es lo que quiero. Ella tragó con fuerza. Solo necesitaba que supieras, ya veo. La música ambiental cambió a Mon River, la misma melodía de nuestro recital de la infancia, solo que más suave y lenta. Por un momento el tiempo se cerró sobre sí mismo. Ya no había enfado, solo un ligero cansancio y una libertad que no dolía. Cuando ella extendió su mano, no la aparté.
Le di un breve apretón a sus dedos. Espero que encuentres la paz, susurré. Se giró y caminó hacia la caja registradora, con el abrigo gris pesando sobre sus hombros. Me quedé allí observando hasta que desapareció entre los estantes. Afuera, el aire era nítido y puro. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre el asfalto mojado y me di cuenta, el perdón no era un camino de regreso. Fue un puente hacia adelante. Por la noche me encontraba junto a la ventana de mi apartamento con las manos calentadas por una taza de té. Boston brillaba más allá del cristal, constante, viva, indiferente. En la pared encima de mi escritorio hay 2 fotografías, la tarjeta de regalo de $10 enmarcada de la graduación y el certificado de Nova Mind de Altesign. Antes esa tarjeta dolía. Ahora solo recordaba el camino que tomé. Sonreí murmurando para mis adentros, gratitud es no inclinar la cabeza. Es saber cuándo levantarlo. Si alguna vez te alejaste de personas que amaban lo que les diste, pero no quién eras, debes saber, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios. Presione registrarse. Porque el silencio merece una voz, y hoy la mía finalmente la encontró.